Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos a nuestro webinar el día de hoy, que vamos a tratar sobre el precio de transferencia. Me presento rápidamente y dejo que nuestro equipo se presente también. Mi nombre es Denise Jungblut, soy la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Franco-Panameña y estoy pues, muy encantada de estar el día de hoy con ustedes. Dejo también a Adel que se presente. Buenos días, soy Adel y soy la encargada de comunicación de la Cámara de Comercio. Muchas gracias, Adel. Bueno, les agradezco por participar el día de hoy. Por la temática es muy interesante, pero también porque sé que al día de hoy tenemos muchos webinars, muchas invitaciones a participar a diferentes eventos y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Inicialmente habíamos planificado hacer este evento en un formato de desayuno temático, es decir, presencial, pero por temas que ya conocemos todos, nos vimos obligados por temas de ¿no? bioseguridad y cosas que están pasando, nos vimos obligados a cambiar el formato para mantener el evento que estaba planificado para hacer con José Galíndez y Frida Medrano. Entonces, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, nuestro webinar se trata sobre el precio de transferencia. Los expertos, también doy la bienvenida a José Galíndez y a Frida Medrano, que son nuestros expertos en la materia. Frida ella es asesora de precios de transferencia. Ella fue jefa del departamento de precios de transferencia en la Dirección General de Ingresos hasta finales del 2019. Ella es economista del Tecnológico de Monterrey y tiene un magíster en economía financiera por la Universidad de Essex. Esto es en Inglaterra. Bienvenida, Frida. Muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos a el doctor José Galíndez. Ellos explicarán más sobre su compañía de Galíndez Medranos y Asociados. José es también un consultor internacional de precios de transferencia con 15 años de experiencia, o sea, es un experto en la materia. Él es miembro de la Junta Directiva del capítulo IFA en Panamá. Sus estudios son en diversos lugares, con diferentes temáticas. Tiene un doctor en Derecho en la Universidad de París-Dauphine y un magíster en Derecho Fiscal de la Universidad París I de la Sorbonne. Muchas gracias. Les comento rápidamente antes de dar inicio al webinar sobre la Cámara de Comercio Franco-Panameña. Nuestra Cámara de Comercio tiene ya 7 años de haber sido creada. Tenemos aproximadamente 60 miembros. De esos 60 miembros estamos presentes en 11 industrias. Los invito a seguir también en nuestras páginas web para seguir nuestros diferentes eventos, nuestros diferentes servicios que podemos ofrecerles a todos los que, no solo los que participen, sino también a nuestra red nuestra red franco-panameña. Entonces, esta es nuestra página web. Aquí pueden ver, pues también en diferentes idiomas. Ahí también nuestras redes sociales. Siempre estamos haciendo diferentes tipos de eventos, no solo webinars, sino también presenciales, temáticos, pero también sociales. Y los diferentes servicios que tenemos, como por ejemplo, misión de prospección, eso quiere decir cuando alguien se está desarrollando aquí, o también eventos como capacitaciones y temas. En fin, los dejo a la temática por el cual estamos participando el día de hoy. José, Frida, por favor, adelante. Bueno, mientras Frida pone el PowerPoint, bueno, muchísimas gracias a la Cámara Francesa, muchísimas gracias a Denise y a Adel por la oportunidad. Como sabrán, viví mucho tiempo en Francia y tengo mucha afinidad con los valores y la cultura francesa. Nosotros, Galíndez Medrano, somos una firma especializada en precio de transferencia. Trabajamos todos los temas de política de precio de transferencia, que bueno, que discutiremos en parte de las obligaciones en esta presentación, y también trabajamos los temas de los test de sustancia de los regímenes especiales, específicamente empresas multinacionales y Panamá Pacífico. Sin más preámbulo, aprovechemos la presentación y le doy la palabra a mi socia Frida Medrano. Muchas gracias, José, Denise, y gracias sobre todo a la Cámara de Comercio Franco-Panameña por la invitación y a todos los asistentes por acompañarnos esta mañana. Bueno, José y yo hemos pensado dividir esta presentación en las preguntas que usualmente recibimos más de nuestros clientes y de las personas que se nos acercan, que tienen que ver con, estoy sujeto al ámbito de aplicación de precios de transferencia, y el otro
punto importante son las obligaciones, por supuesto, de precios de transferencia, que creo que ahorita que están el vencimiento del informe de precios de transferencia el 30 de junio próximo, este mes, es una de las cosas que más le preocupa a las empresas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Me disculpo porque ando con un poquito de tos, pero bueno, ya saben cómo andamos todos en estas fechas, ¿no? Ok, primero, ¿qué entendemos como precios de transferencia? Para empezar con esta definición, el precio de transferencia primero importante son los precios que es simplemente el precio que se pacta en transacciones entre partes vinculadas. Entonces, importante es que haya una transacción y que las compañías que transan los bienes, servicios y demás sean vinculadas. Otro punto importante es que pueden ser diferentes a los que hubieran pactado partes independientes, pero pueden ser similares. O sea que no hay una connotación negativa por el simple hecho de mencionar precios de transferencia como a veces pareciera, porque lo escuchamos usualmente como el incumplimiento de los precios de transferencia. Entonces simplemente es el precio pactado entre transacciones entre compañías vinculadas. Ahora, ¿cómo sé si estoy sujeto? Hay, digamos, 3 factores principales o importantes para saber que estamos sujetos al régimen. Primero, que exista vinculación entre las partes que transan, como les mencionaba. Esto está definido en el artículo 762 del Código Fiscal, si lo quieren ver más a detalle. En resumen, es que haya una relación directa o indirecta y que tenga que ver con la administración, control o capital. Usualmente lo vemos muy fácil cuando se trata de grupos multinacionales y hay una relación o vinculación accionaria entre ellos. Hablamos de que se comparte una misma casa matriz o que una entidad es dueña de otra, que son hermanas, que son filiales, como lo llamamos en precios de transferencia. Entonces, ahí es muy fácil ver que hay una vinculación. Hay otro tipo de relaciones que tienen que ver con el control, que es un poco más complicado visualizarlo, pero es importante que lo tengamos presente ya. Si queremos ver más a profundidad el artículo 762, aquí les dejamos esta mención para que lo vean más a detalle. Otro punto importante es que exista una transacción. Digamos que hay 2 sujetos vinculados, 2 entidades vinculadas, pero que en un periodo determinado no hay una transacción. En ese periodo no hay una sujeción al régimen. Es importante que tengamos esto presente. Siempre debe materializarse una transacción. Y esa transacción va a tener una afectación en los ingresos, costos o gastos de una entidad. En este caso, relevante para el fisco panameño, entidad ubicada en Panamá, y tendrá un impacto en la determinación del impuesto sobre la renta. Por eso es relevante para el fisco. Y bueno, lo último es el ámbito de aplicación. Aquí en Panamá tenemos primero el artículo 762D del Código Fiscal, que establece que toda entidad que realice operaciones con una entidad ubicada en el exterior y que sea vinculada, está sujeta a precios de transferencia. Y ahora, desde el 2018, el artículo 762L del Código Fiscal, que también abarca operaciones locales entre partes relacionadas, siempre que una de las partes esté en un régimen especial. Para ver esto de manera un poquito más gráfica, vemos que si estamos hablando del país X, que es un país diferente a Panamá, y vemos a Panamá como dividido para verlo más fácilmente entre entidades que están en tarifa regular del 25% del impuesto sobre la renta en Panamá y entidades que están ubicadas en regímenes especiales que tienen una tasa preferencial. Ahora, gracias a la inclusión del artículo 762L, no solamente vemos que hay transacciones entre el país X y Panamá que estén sujetas al régimen de precios de transferencia, sino también las transacciones que están señaladas por las flechas que aquí vemos en verde, que son entre 2 entidades en regímenes especiales, el mismo o distintos, y una entidad que esté en tarifa regular y otra que esté en un régimen especial. Las únicas transacciones que no están sujetas por el momento al régimen de precios de transferencia serían aquellas que ocurran entre 2 entidades locales que tengan tarifa regular del 25%. Ahora, una vez que he pasado por este checklist que le acabamos de mencionar de factores que me hacen sujeto a precios de transferencia y defino que soy un sujeto obligado, ahora lo que viene es ¿qué debo hacer? Si soy obligado, ¿con qué debo cumplir? Primero es importante que definamos una cosa. Si tengo transacciones entre partes relacionadas, lo que el fisco me exige, que está definido en el artículo 762A del Código Fiscal, es que esas operaciones que pacto con mis partes relacionadas estén valoradas como si hubieran sido pactadas entre partes independientes o según el precio de mercado, en otras palabras. Esto lo llamamos el principio de libre competencia en precios de transferencia. Entonces, ¿qué debo hacer? Asegurar que mis transacciones estén
de acuerdo al principio de libre competencia o de acuerdo al precio de mercado, y lo otro que debo hacer es cumplir con mis obligaciones documentales o obligaciones formales. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de cada cosa? Si yo no cumplo con el principio de libre competencia o mis operaciones no están pactadas según el precio de mercado, lo que la DGI tiene la facultad de hacer es realizar un ajuste a mis transacciones que se va a ver reflejado en lo que reporté en mi declaración de renta, y puede hacer un alcance o liquidación adicional para llevarme a lo que hubiera sido el precio de mercado, que ahorita vamos a ver un poco más cómo se determina cuál es el precio de mercado, y entonces me tocaría pagar el impuesto correspondiente a por lo que no pagué, o la diferencia entre lo que pagué y lo que debía haber pagado. ¿Qué pasa si no presento mis obligaciones formales? Ahorita José lo va a conversar más adelante específicamente para cada obligación, pero hay multas, y multas bastante onerosas para las obligaciones de precios de transferencia, y hay multas también por reincidencia. Si no se presenta una documentación después de que ya la DGI me multó, también puede venir una segunda multa. Entonces es importante que sepamos que hay que dividir entre el riesgo de un posible ajuste porque mis operaciones no están de acuerdo al principio de libre competencia, y el riesgo por incumplir con mis obligaciones formales. Son dos tipos de riesgo. Ahora, ¿cómo valoro mis operaciones? ¿Cómo cumplo con el principio de libre competencia o me aseguro de cumplir o de revisar que estoy cumpliendo? ¿Cómo las valoro según el precio de mercado? ¿Cómo le demuestro a la autoridad que mis operaciones están a precio de mercado? ¿Y cómo valida la autoridad si mis operaciones están a precio de mercado? Al final, todo es lo mismo. Si yo lo reviso, si lo revisa la autoridad, ¿con qué debo cumplir? Con la metodología que está dispuesta que está contenida en el Código Fiscal y en las directrices de precios de transferencia de la OCDE, y debo buscar transacciones comparables entre partes independientes. ¿Cómo hago esta búsqueda, o qué es lo que dispone la ley, la norma y las directrices de la OCDE? Tenemos 5 métodos. Los métodos están contenidos en nuestra normativa de una manera un poco distinta, como ya se han ido actualizando en las directrices de precio de transferencia. En nuestra ley, ahorita mismo, el método del precio comparable no controlado, el método del precio de reventa, el método del costo incrementado, cost plus, tienen una prelación o mantienen una jerarquía superior a los métodos de partición de utilidades o el método del margen neto de la transacción. En total son 5 métodos. Es muy complejo explicarlos a profundidad y no nos alcanzaría el tiempo el día de hoy, pero de manera muy sencilla, el método de precio comparable no controlado es el único método que va directamente a comparar precios. Entonces, como compara el precio, tengo que asegurarme que los bienes que estoy comparando sean muy similares entre ellos, porque sabemos que hay muchas cosas que pueden afectar los precios y que pueden haber diferencias relevantes, aunque creamos que un bien se parece mucho a otro. Algo muy pequeño como una marca, por ejemplo, le puede dar un valor muy distinto a otro bien. Entonces, este método lo que hace es, en la práctica se utiliza realmente para bienes commodity que son similares entre ellos, que hay un mercado transparente en lo que puedo buscar comparables y asegurarme de que sea el mismo bien que estoy analizando. Se utilizan también para el análisis de contratos, para operaciones de préstamos intragrupo, se utiliza para analizar contratos de servicios administrativos, todo lo que pueda buscarse un precio fijo de referencia y que no sea muy afectado por diferencias en las características de los bienes y servicios. Ahora, el precio del método de reventa y el método de coste adicionado no utilizan los precios, y ninguno de los otros dos métodos tampoco utilizan el precio directamente. Aunque hablamos de precios, realmente los métodos utilizan un proxy o aproximación utilizando indicadores de utilidad. Los indicadores de utilidad en el método del precio de reventa y método del costo incrementado son a nivel de margen bruto. Yo lo que hago es analizar cómo fue mi venta, cómo fue mi costo, y veo cómo fue el margen entonces de esa transacción. Estos métodos, los dos, las diferencias son que uno se utiliza más para distribución y el otro se utiliza más para operaciones de manufactura, en algunos casos servicios administrativos también, pero lo importante es saber que este ya no está tan afectado por las características de los bienes y servicios, sino que está más afectado por las funciones, activos y riesgos de las partes, lo que realiza cada una de las partes que está involucrada en la transacción. Y ya por último, tenemos los métodos de partición de utilidades, que es un método que ha sido modificado recientemente en las directrices de precios de transferencia, que realmente lo que hace es agregar la utilidad o pérdida, porque tenemos que considerar que aquí no siempre hay utilidades, sino también a veces hay pérdida, y la divide entre las distintas partes del grupo dependiendo de las contribuciones de cada una de las partes,
usualmente se utiliza para activos intangibles de difícil valoración, y el método transaccional del método del margen neto de la transacción, que es el método más utilizado en la práctica y analiza el margen operativo o margen neto según el nombre del método, y este sí permite una gran variedad de diferentes tipos de operaciones que realiza la empresa. Entonces es el más utilizado en la práctica. Ahora, ¿cómo llego a aplicar esta metodología? Muy brevemente, porque nosotros queremos centrarnos más que nada en las obligaciones, que son lo que más le preocupa a los que están presentes aquí, pero para que tengamos una idea de lo que usualmente va a recibir una empresa cuando un asesor le apoya en temas de precios de transferencia, o qué es lo que está buscando el fisco. Bueno, primero tengo que determinar cuál es el periodo que estoy analizando y cuáles son los años que voy a utilizar de las empresas comparables en el mercado para hacer estas comparaciones o estos rangos de valores. Entonces, primero, determinar los años incluidos en el análisis. Segundo, cuáles son las circunstancias del contribuyente, cuáles son las transacciones que realiza, en qué mercados opera. Todas estas cosas son importantes al momento de definir cómo es la transacción, o de limitar la transacción, o delinear la transacción, como le decimos en precios de transferencia. Paso 3, entender las operaciones vinculadas, objeto de comprobación. ¿Qué es lo que estoy analizando? ¿Cuál es el volumen de mi operación? ¿Qué tipo de operación es? ¿Con quién la estoy celebrando? ¿Qué funciones realiza cada una de las partes en esa transacción? ¿Qué activos se utilizaron? ¿Qué riesgos se asumen por cada una de las partes? Entonces, en ese análisis se debe seleccionar a una de las entidades como objeto del análisis. Se selecciona el método según los que acabamos de presentar hace un momento. El indicador de utilidad, como les comentaba, no siempre es el precio. En muchas ocasiones se utilizan márgenes para analizar los precios. Y los factores importantes de comparabilidad, que bueno, son los términos contractuales, las circunstancias económicas, las estrategias de negocio. Realmente hay una serie de factores que no vamos a entrar en detalle en este momento, que son relevantes al momento de hacer el análisis. Entonces, hay que entender cuáles son las circunstancias y si existen comparables, primero internos. Digamos que una misma empresa le vende a una parte relacional o que le vende a un independiente. Esa sería la mejor comparación, porque es la misma empresa que hace la venta a dos distintas partes y una de ellas es independiente. Entonces, eso le llamamos un comparable interno. Después, si no, pasamos a buscar comparables en el mercado, utilizando bases de datos públicas o privadas, en las que hay empresas similares, se pueden ver los indicadores de utilidad y así crear un rango de valores de mercado. Ahora, las últimas fases del análisis de comparabilidad son iterativas, no es que haya no son lineales, van a ir cambiando dependiendo de la transacción, de la facilidad de encontrar las comparables, pero muy rápidamente tengo que ver cuáles son mis fuentes de información disponibles, si tengo una base de datos privada que me permite tener un amplio número de posibles comparables, o si realmente tengo que buscar una base de datos pública y tengo un número limitado de comparables, cuál es el método seleccionado, y dependiendo del método del indicador, como comentábamos hace un rato, los potenciales comparables, entonces ya los puedo ir identificando. Se hace una corrida en una base de datos, por ejemplo, y se ponen unos criterios dependiendo de los factores que hemos ido analizando, y se detectan algunas posibles empresas comparables, digamos que 20 resultan. Hacemos una revisión de la descripción de negocio de cada una de ellas para ver cuáles se parecen más al contribuyente que está analizando sus transacciones. Después, digamos que ahí resultan 5 operaciones o 6 o 5 comparables. Se realizan ajustes de comparabilidad si es necesario para hacerlas más semejantes a la parte analizada, y por último resulta un rango de valores de mercado, y el contribuyente tiene que ver si se encuentra dentro o por debajo o por encima del rango de valores de mercado, y con eso se puede decir si está en cumplimiento con el principio de libre competencia. Espero no haberlos aburrido demasiado, he tratado de ser bastante concisa, pero ahora vamos a pasar al tema más importante, que es el cumplimiento de las obligaciones, y aquí le doy la palabra a José. Bueno, muchísimas gracias, Frida. Yo creo que nunca aburre las presentaciones. Como le comentaba Frida, el tema de precio de transferencia conlleva una metodología. A veces esa metodología es un poco tediosa,
porque como señalan las directrices de precio de transferencia desde hace unos años, los precios de transferencia no son una ciencia exacta y requiere un juicio de valor a la hora de determinar los resultados. Entonces, por eso es importante tratar de seguir la metodología lo mayor posible. En el caso de Panamá, vemos la jurisprudencia del Tribunal Administrativo Tributario, que hoy en día es vasta, inclusive ya hay jurisprudencia desde la Corte de Suprema Justicia, donde se ratifica un fallo de una multa de $1 millón de una empresa que omitió el informe de precio de transferencia, que por cierto falta 21 días para su vencimiento. Nosotros en Galíndez Medrano y Asociados ayudamos y asistimos a los contribuyentes y a ustedes los clientes en manera de precio de transferencia. Bueno, me alegra ver varias caras conocidas en este webinar, clientes, algunos amigos y conocidos. Y no sé, Denise, si quieres ahorita lanzamos unas preguntas para que sea un poco más interactivo el webinar. Claro que sí. Denise, Sí, muchas gracias, José. Muchas gracias, Frida, por toda esa explicación. Bueno, realmente para hacer esto dinámico también, que no solo escuchemos, tenemos una primera pregunta que es para saber que nuestro público que nos acompaña de ayer y hoy. Entonces, a nivel de conocimientos de precio de transferencia, ¿con cuál frase se identifica usted más? ¿Mi empresa está sujeta al régimen? ¿Mi empresa está interesada en implementarlo? ¿O la verdad es que no conoce el tema y desea informarse de forma general? ¿Cómo, con cuál frase se identifican más? Así, demos unos cuantos segundos más a las personas que nos contesten. Entonces, ok, tenemos algunas personas que están sujetas al régimen, pocas que les gustaría implementarlas y algunas también, la mitad, que no conocen del tema, desean informarse. Muy bien. Unos 5 segundos más. Voy a terminar el poll para que podamos ver las respuestas. Aquí rápidamente lo muestro para que conozcamos también nuestro público. Entonces tenemos 50% de nuestros participantes que están sujetas al régimen. Entonces realmente pienso que podemos hacer un énfasis ahí al final también de preguntas y respuestas para estas empresas que ya conocen el tema. Luego otras 20% que están interesadas en implementarlo y también un buen 30% de participantes que se están informando, entre esos nosotros también. Muchas gracias a todos por participar en nuestra rápida encuesta. Adelante, José. Muchísimas gracias a ti, Denis. Mire, como precio de transferencia no es que es un antojo de la legislación panameña. Existe más de 132 jurisdicciones que tienen normativa de precio de transferencia y existe un nivel de documentación global que debe tener todo grupo multinacional y su subsidiaria para demostrar que su política de precio de transferencia sigue, como le comentaba Frida, el principio de plena competencia, que es un principio prácticamente universal que busca que las transacciones o las empresas que realizan transacciones con partes vinculadas sigan lo que hacen independientes o fuesen de mercado. Vemos el primer reporte global que está implementado en el 2016, que es el Country by Country Reporting, que es el CBC, que hablaré de ello más adelante. Panamá adoptó el reporte país por país en el 2019. Recientemente, de hecho, pueden seguir nuestros artículos en nuestra página. La multa puede ser bastante onerosa, la omisión, para aquellos grupos multinacionales que tengan su última casa matriz en Panamá, puede llegar hasta $500,000. El denominado Master File, que es como el grupo agrupa su política de precio de transferencia. En Panamá se asemeja a lo que se denomina documentación del grupo empresarial, que ahorita vemos que las administraciones tributarias están haciendo mucho énfasis en el Master File para verificar cómo es la política del grupo a nivel global con respecto al Local File, que es el estudio de precio de transferencia, que en Panamá se presenta 45 días a solicitud de la administración. El informe de precio de transferencia, que bueno, ahorita Frida y yo nos estamos en plena temporada, que el vencimiento es el próximo 30 de junio y su multa puede llegar hasta $1 millón. Este informe, la DGI ha realizado varias modificaciones donde le permite determinar ciertos riesgos de precio de transferencia.
un tema bastante importante. Pasado las declaraciones de rentas en abril y marzo, bueno, en las declaraciones de renta existen unas columnas informativas sobre donde deben declararse los ingresos y costos con partes relacionadas con las modificaciones de la declaración de renta para aquellas empresas o contribuyentes que están en sede de empresa multinacional o Panamá Pacífico. La DGI modificó ciertas casillas para informar, y es importante que la información contenida en la declaración de renta y en el informe sean similares, de manera que la DGI no le pida información o requerimientos adicionales por las diferencias que puede haber entre un informe a otro, y sobre todo esto debe ir en sintonía al estudio de precio de transferencia. Y bueno, Panamá, como sabrán, Panamá es un país bastante pionero en el intercambio automático de información. Aquellas entidades que son parte de un grupo multinacional que supere los 750 millones de euros deben notificar en el portal de la DGI donde su casa matriz notificó el reporte país por país. Siguiente, por favor. Ok, puedo pasar aquí. Ok, bueno, aquí es la plantilla del reporte país por país. Como les comentábamos, esto se presenta anualmente para aquellos contribuyentes con periodos regulares, 6 meses iniciado el ejercicio fiscal. En la DGI pueden conseguir la guía informativa para llenar este formulario. Por lo general, para llenar este formulario se debe tener el estudio, por ejemplo, como señalaba Frida, en un 95% de los casos, los comparables o las transacciones son comparables externos. Para eso hay que tener una base de datos, ver los elementos cuantitativos y cualitativos y tener los resultados. Y bueno, la DGI ha dado bastante énfasis sobre el relleno de esta información, sobre los indicadores de utilidad, sobre la parte analizada, sobre los métodos. Y como les decía, bueno, ya existe una amplia jurisprudencia al respecto. Siguiente, Frida, por favor. Bueno, aquí nosotros a ustedes les compartimos ahorita varios artículos. Aquí la DGI tiene dos preguntas o dos columnas, una referente a las preguntas relativas al contribuyente. Bueno, si el contribuyente está en una zona económica especial, como sabrán, a partir del artículo 762L, cualquier operación que se tenga desde de un régimen especial o zona franca, entre partes relacionadas, está sujeta a precio de transferencia, inclusive dentro de la misma zona franca. Eso hace que la DGI tenga mayor visibilidad sobre este tipo de contribuyente. También tiene preguntas sobre si la entidad, el contribuyente, haya sido producto de la reestructuración empresarial, fusiones, adquisiciones. Es importante que con los temas del COVID, Panamá no dio una guía al respecto, entonces probablemente existen muchos contribuyentes que hayan estado en estas situaciones. Si el contribuyente ha participado en la transferencia intangible, bueno, hemos visto consultas y temas con clientes que algunos grupos se han localizado en otras jurisdicciones, como puede ser Colombia y Costa Rica. En el caso de la CEN, puede haber intangibles de mercadeo que deben ser retribuidos a la entidad que lo desarrolló, que en este caso fue la entidad local. Bueno, el tema de las comparables con pérdidas es un tema que siempre está en revisión por parte de las administraciones tributarias. Y bueno, también el tema si las comparables presentan unas situaciones irregulares. Con respecto al grupo empresarial, esto más que todo tiene que ver con el archivo maestro que hablamos recientemente. Entonces, bueno, pregunta si el contribuyente ha sido parte de una reestructuración, si el monto consolidado de ingresos del grupo multinacional, para ver si el contribuyente está sujeto al reporte país por país. Como les comentábamos ahorita al principio, estas multas son bastante onerosas, así que tengan cuidado con esto. Y bueno, y la DGI desde hace unos años tiene una visión panorámica y holística de todas las subsidiarias que están sujetas al informe país por país, y determina ciertos riesgos de erosión fiscal en materia de precio de transferencia. Este formulario, la versión 2.0, tiene un anexo sobre los intangibles, donde, por ejemplo, se pueden poner los contratos, las remuneraciones con respecto a los intangibles, y también con los comparables, que desde el 2019 la DGI ha sido mucho más fuerte con respecto a la calidad de las comparables, y lo vemos en los reiterados fallos del Tribunal Administrativo Tributario. Siguiente, por favor, Frida. Denise, si quieres, ahorita hacemos la otra pregunta. Perfecto. Sí, bueno, para que sigan con nosotros, tenemos una pregunta, un quiz, espero que sobre información que ya hemos hablado. Entonces, hablemos de los riesgos.
Si bien algunas personas todavía no conocen del tema, igual ya hemos escuchado un poquito, entonces ahí tenemos nuestra segunda pregunta y es, según usted, ¿cuál es el principal riesgo del precio de la transferencia? ¿Es una imposición de multa que va hasta $1 millón o es un aumento a la base imponible o es una auditoría integral a su organización en el precio de transferencia? ¿Cuál cree usted que es el principal riesgo para el precio de transferencia? Damos unos segundos a las personas para que puedan responder, que nos acompañan el día de hoy. Agradezco a las personas que se han conectado en los últimos 10 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. También aprovecho para comentarles que este seminario está siendo grabado y en unas 2-3 semanas también lo publicaremos en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. Y también José y Frida nos compartirán la información, que podamos también la presentación o la información que podamos compartir con ustedes durante el día de hoy como acción siguiente. Muchas gracias a todos por contestar nuestra pregunta. Muestro nuestros resultados y dice, entonces, la mayoría piensa que es una auditoría integral. Hay otras personas que dicen la imposición y pocos dicen un aumento. Cuéntanos, José, ¿cuál es el principal riesgo del precio de la transferencia? Bueno, yo creo que los tres riesgos, Denise, y a ustedes, audiencia, son bastante importantes. Como les comentaba, las multas de precio de transferencia perdón, son bastante onerosas. Y bueno, ahorita viene el vencimiento de precio de transferencia, el formulario 930, la DGI cada día pide más información. Seguramente más adelante habrá modificaciones en este formulario, dada la experiencia que ha tenido la Administración Tributaria en tema de precio de transferencia. Por supuesto, el aumento de la base imponible siempre es difícil justificar un gerente porque se hizo, y bueno, y en auditoría integral es bastante importante. Como ustedes sabrán, en Panamá el Código Fiscal estipula que mientras las directrices de precio de transferencia sean consonas a los principios del capítulo de las normas de ecuación de tratado, ahorita con la promulgación de las directrices 2022, la DGI pudiese desconocer ciertas operaciones que no tengan sustancia económica o no cumplan los temas de asunción de riesgo. Este es un tema de precio de transferencia bastante elevado para los grupos multinacionales. Existe una jurisprudencia bastante interesante que les invito a leer sobre un fallo a una farmacéutica en Panamá que la Administración Tributaria aplicó el artículo 762G, que es el tratamiento de servicios intragrupo, que probablemente algún día lo podemos discutir de manera presencial aquí en la Cámara Francesa Panameña. Y bueno, prácticamente la DGI desconoció una porción importante de ese monto, de la totalidad de estos servicios. Y es importante aclarar que ahorita, como el Código de Procedimiento Tributario, en algunos supuestos que superen un ajuste mayor a $300.000 pudiese llevarse a un caso de defraudación fiscal. Entonces yo creo que ahorita por el momento es importante tener presente la información que deben presentar en el 930, hacer segundas revisiones sobre la calidad de la información para evitar requerimiento de información. La DGI ha sido bastante activa en requerimiento de información. Ahorita tenemos clientes y que le han venido pidiendo el estudio, documentación del grupo empresarial en este periodo de presentación de informe para ver los distintos niveles de riesgo de precio de transferencia y por supuesto la DGI sigue haciendo auditoría al respecto. Ahora muy bien, yo ahorita les conversaba sobre el tema del informe. El informe, ustedes pueden ver la guía, pueden ver la base, la idea de la presentación no es ver tanto a nivel de detalle, pero lo importante que para la presentación del informe ustedes deben tener, por ejemplo, con un estudio preliminar, porque ese estudio preliminar es lo que a ustedes les va a permitir llenar el formulario 930 o el denominado informe de precio de transferencia. A diferencia del estudio, a diferencia del informe, perdón, que vence para contribuyentes en periodo regular, el legislador tomó 45 días hábiles a partir de la solicitud de la DGI. Bueno, y este es un periodo de 2 o 3 meses que los contribuyentes tienen. Sin embargo, deben tomar presente que una vez que se reciba este informe o este estudio, no se puede cambiar. Hemos visto a nivel de fallo que el contribuyente en sus estudios han dicho algo y después quieren presentar otro estudio. Bueno, eso
presenta debilidades a nivel de defensa. Hablando del estudio, que es prácticamente parte del informe, o lo que se completa en el informe, bueno, es importante la identificación de los contribuyentes y sus partes relacionadas. Ahí van a tener el número de identificación fiscal, la jurisdicción donde se encuentra la parte relacionada. Si bien es cierto, Panamá no tiene una lista de baja imposición fiscal, de repente si se ve una operación con BVI o con Bahamas, eso pudiese llamar la atención al fisco panameño. Así lo hemos visto a nivel de jurisprudencia. Es importante, bueno, la estructura de descripción del grupo, el análisis económico de mercado donde opera el contribuyente. Es importante que sepamos que ahorita venimos en un mundo post-COVID, donde las empresas tuvieron resultados muy adversos por las medidas de contención que tomaron los estados. Sin embargo, existen sectores económicos que no les fue tan mal y por eso deben tener cuidado cualquier resultado negativo que haya tenido la empresa. Por ejemplo, el sector alimentos, telecomunicaciones, fueron sectores, y por supuesto el farmacéutico, fueron sectores que tuvieron resultados bastante positivos. Aparte de la identificación que vimos en anaranjado, vemos también tener descripción detallada de las transacciones, como les comentaba a ustedes, con la guía de precio de transferencia del 2022, donde Panamá es parte de su legislación. Existen operaciones de asunción de riesgo que no pueden reflejar la realidad económica, y eso pudiese llevar al desconocimiento del costo del gasto por parte de la Dirección de Ingresos, la atribución de ingresos, que por eso es importante la delimitación de la transacción, que seguramente lo veremos más adelante en un taller con la Cámara Franco-Panameño. Como Frida lo comentó de manera muy sencilla, por cuál se selecciona un método. Los métodos no deben tomarse de manera inmediata o directa. Los métodos tienen una lógica, que es el análisis de comparabilidad que le señaló Frida. Entonces es importante en sus estudios de precio de transferencia, y cuando rellenen el formulario 930, que tenga una lógica los métodos, porque a veces pasa que los contribuyentes presentan una información en el informe y en el estudio presenta otra. Entonces, bueno, ahí desde el punto de vista probatorio, ¿qué información se va a tomar? Bueno, el búsqueda de las comparables, nosotros en Galíndez Medrano y Asociados tenemos una base de datos confiable que nos permite a nosotros, a nuestros clientes, tener rangos de mercado haciendo análisis cuantitativo y cualitativo de la transacción que analizamos. Y bueno, y por supuesto, en Panamá es importante los resultados y conclusiones. En el caso que no se siga el principio de plena competencia o que las transacciones no estén a precio de mercado, bueno, puede llevar a un ajuste. En el caso de Panamá es siempre que sea en detrimento a la administración tributaria panameña. Denis, creo que nos queda otra pregunta, ¿no? Ahora es al final, como el tema de los contactos. Muchas gracias, sí. Sí, dale, seguro. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente, Frida, por favor. Bueno, también nosotros en Galíndez Medrano hemos hecho artículos de la documentación del grupo empresarial. La DGI en estos últimos años ha venido pidiendo información sobre la estructura del grupo empresarial. Es muy importante que a veces, por ejemplo, aquí veo una gran amiga que le mando un gran saludo, Liliana. De repente el archivo maestro de la casa matriz probablemente no tenga que ver mucho con la documentación del grupo empresarial, porque el Código Fiscal de Panamá señala siempre que tenga incidencia a la renta gravable panameña. Entonces hay que hacer unas adecuaciones del master file, del archivo maestro. Bueno, aquí es importante que no existe un plazo por ley. Si la DGI viniera hoy ante un requerimiento, a diferencia del estudio, no tiene 45 días hábiles para presentar esta información. Bueno, aquí debe tener una descripción detallada de la cadena de valor del grupo o del grupo local, la descripción de los principales productos y líneas de negocios. Es muy importante la descripción de las políticas de precio de transferencias, que el grupo busque que toda transacción dentro de una filial o subsidiaria siga el principio de plena competencia. El tema de los intangibles y su ubicación. A través de las directrices 2022 existe una guía sobre los intangibles, y lo que busca esa guía es dónde se desarrollen los intangibles a través de un modelo de EMPEN, que eso podemos hablar después. Es la entidad que debiera tener retribución.
es importante e interesante que Panamá tiene un régimen de propiedad intelectual, que es el régimen de ciudad del saber, y bueno, en el caso de ese régimen debe cumplir el criterio del nexus. Bueno, también si el grupo tiene acuerdos entre grupos principales, por ejemplo, acuerdos anticipados de precio de transferencia, y cualquier otra documentación que sea relevante para entender cómo opera el grupo. En este caso es importante los contratos en cuanto a las prestaciones de servicios, los intangibles y los temas financieros. Es importante que, por ejemplo, esta documentación debe ser... Ahora, ¿lo que pasó? Sí. Frida, ¿aló? Ahorita ¿Se cayó? Ya, te escuchamos. ya te escuchamos otra Ah, vez. sí. Ah, sí, sí, no sé qué pasó, perdón. Bueno, el reporte país por país, bueno, como sabrán, Panamá puso unas multas bastante fuertes el reporte país por país. Son aquellos grupos multinacionales que tengan ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros, que sean residentes fiscales en Panamá. Aquí hay un tema bastante interesante que seguramente Free y yo abordaremos, el caso de las estructuras de offshore y sector naviero donde no son residentes. Entonces, nosotros hemos participado en los grupos de trabajo de los OCDE en los comentarios. Probablemente los OCDE modifique el criterio de cuáles son las entidades sujetas al reporte país por país. Esto se presenta anual dentro de los siguientes 12 meses al cierre del periodo fiscal. Es decir, por ejemplo, el reporte país por país del 2021 de la entidad panameña tienen hasta diciembre de este año para entregarlo. La DGI tiene el sistema Advisor para la obligación de reporte país por país. Esto es muy importante porque aquí esto se evalúa los riesgos altos de precio de transferencia. Esto es importante que lo tengan en consideración a través del reporte país por país. Las administraciones tributarias no pueden hacer ajuste de precio de transferencia. Sin embargo, unas diferencias y jurisdicciones o entidades que según las plantillas no cumplan con los criterios de sustancia y forma a fondo de precio de transferencia, la DGI pudiese hacer auditoría. Como yo le comentaba, cualquier entidad del grupo en Panamá que sea parte de una entidad del reporte de país por país que tenga ingresos superiores a 750 millones de euros, deben notificar en el portal de Visor de la DGI. Siguiente, Fridi. Ya me había asustado ahorita cuando se fue. Bueno, bueno, vamos a ver un tema de las obligaciones y sanciones a nivel de resumen. Yo estoy seguro que Frida nos va a hacer un resumen de lo que les he conversado hasta ahora y bueno, Frida, te doy la palabra, ¿no? Gracias, José, por el honor de hacer el resumen. Bueno, de manera muy rápida, aquí lo que tratamos de hacer es dejarles este esquema de una línea de tiempo de las obligaciones y las sanciones para cada una, para que sea más fácil para ustedes observarlas. Primero, a los 3 meses, como comentábamos al inicio de la presentación, está la declaración jurada de rentas. ¿Y por qué la incluimos aquí? Porque es a partir de la obligación del impuesto sobre la renta que se vuelve relevante el régimen de precios de transferencia. En esta declaración se presentan 3 casillas con montos de operaciones con partes relacionadas, bueno, ahora más con la inclusión de las transacciones locales, y la no presentación de los montos en estas casillas no tiene una sanción específica, pero la DGI en la práctica ha solicitado en algunos casos rectificativa si se da cuenta de que se presentó un informe posterior y no se presentó los montos en estas casillas. Posteriormente, a los 6 meses, que es lo que tenemos vencimiento para periodo regular ahorita, el 30 de junio, está el informe de precios de transferencia en la práctica denominado formulario 930, que está basado en el estudio de precios de transferencia, como les comentaba José, y el riesgo es una multa del 1% del monto de operaciones con partes relacionadas. Importante que es el monto total de operaciones, no se hace ningún neteo, aquí se suman las operaciones de ingresos con las de costos y gastos, y puede llegar hasta 1 millón de balboas, y como les comentaba al inicio, puede haber multas por reincidencia. Si la DGI multa con este 1% y no se presenta en el plazo que establece en la resolución de multa, se puede multar nuevamente de 1.000 a 10.000 y hasta un posible cierre del establecimiento. Por último, en esta línea de tiempo está el reporte país por país, que es lo que acabamos de ver, que se presenta 12 meses posterior al cierre del periodo fiscal. El riesgo por incumplimiento, importante, que aquí hay que diferenciar entre la presentación del reporte y la presentación de la notificación. El reporte se presenta por la casa matriz del grupo y la notificación por las entidades pertenecientes. Aquí en Panamá usualmente lo que más vemos son las entidades pertenecientes al grupo multinacional, no vemos tantas casas matrices con ingresos superiores a 750 millones de euros.
y el incumplimiento de la obligación de la presentación del informe puede tener una multa de 100.000 y de 5.000 adicionales diarios hasta subsanar el incumplimiento. Por errores dentro, 25.000 de multa y alteración intencional hasta 500.000. Ahora, aquí abajo vemos otras obligaciones que no tienen un plazo específico por ley, sino que son a solicitud de la administración, por eso no las hemos podido colocar aquí, pero importante que tienen la multa general, igual que igual que la multa de notificación de reporte país por país, que van de 1.000 a 10.000, es lo mismo que la multa de reincidencia, que van de 1.000 a 10.000 y posible cierre del establecimiento. Entonces, aquí, digamos, el master file no tiene un plazo específico, sino que es lo que la DGI disponga. Usualmente se solicita en conjunto con el estudio, que tiene un plazo de 45 días hábiles a partir de la solicitud, y la notificación del reporte país por país, que son 12 meses después del cierre del periodo, y solo se presenta una vez, a menos que haya modificación del lugar de ubicación de la casa matriz o de los plazos del periodo fiscal, y se tendría que presentar nuevamente en ese caso. Bueno, aquí quería comentarles, ya finalizando, que estamos a tiempo, es muy importante los efectos fiscales de los modelos de negocio, de cómo se clasifican ustedes en el caso, si son un fabricante, si son un distribuidor, si son un proveedor de servicio o una entidad híbrida, porque eso tiene distintos rendimientos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro, y así lo señala bien las directrices de precios de transferencia, que mientras mayor asunción de riesgo, mayor remuneración, ¿no? Entonces, a veces vemos, por ejemplo, hemos tenido consultas de clientes y segundas opiniones que ante el contribuyente o el grupo se identificaba como una entidad de riesgo limitado y una entidad de riesgo limitado no puede asumir las pérdidas del grupo. Entonces, de repente, si ese contribuyente tiene unas pérdidas bastante considerables, probablemente la DGI pueda desconocer esas pérdidas. Aquí también finalizando las consecuencias fiscales inmediatas, sabemos que Panamá, con la aplicación de los estándares BEPS de la OCDE, el proyecto de la lucha contra el gasto imponible, existen regímenes que tienen criterios de sustancia, como es el CEN, Empresas Multinacionales CEN, Panamá Pacífico y Ciudad del Saber. Y también existen los otros regímenes que tienen tarifa cero, pero bueno, están sujetos al tema del impuesto al dividendo. La DGI pudiese recaracterizar estas operaciones, por ejemplo, una empresa CEN que no cumpla los criterios de sustancia, bueno, la DGI puede pasar a asignarle una tarifa del 25% y esto puede ser difícil de colocar. Lo mismo Panamá Pacífico. De hecho, la semana pasada nosotros estuvimos en las jornadas de precio de transferencia en Panamá, donde estuvieron autoridades del MISI, y ahorita el MISI, el Ministerio de Industria y Comercio, está comparando lo que presenta en el informe de precio de transferencia con lo que se presenta en la declaración informativa de CEN, y esto tiene, a veces no consistía, entonces, inclusive con la declaración de renta. Entonces, ustedes tengan en cuenta todos estos riesgos. Y por último, bueno, es importante cuánto cada eslabón en la cadena de suministro genera un valor. Entonces, eso va en función de las actividades, personas, entidades, información y recursos. Entonces, es importante saber cómo ustedes están dentro del grupo y cómo generan valor dentro del grupo. Y por eso es el archivo maestro donde se señalan los 5 elementos generadores de valor. Bueno, ya finalizamos, le damos muchísimas gracias a todos. Sabemos que en estos tiempos de informe de precio de transferencia, su tiempo es bastante valioso. Como le dijo Denise, todos sabemos que estamos en este contexto de COVID. Y bueno, lamentablemente le pedimos a aquellas personas que se registraron de manera presencial, le pedimos mil disculpas, pero bueno, el COVID hace que nos replanteemos y nos modifiquemos todos los días. Nosotros estamos seguros que más adelante haremos esos excelentes eventos que realiza Denise, donde venden una comida espectacular, a mí que me encanta comer bastante. Entonces, bueno, ahorita me tomaré un cafecito. Así que, Denise, yo creo que damos estas preguntas para el final. Muchas gracias. Y bueno, si tienen alguna pregunta, consulta, nos pueden decir. Ahí está nuestro correo. Sí, muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Frida, Adel, y a todas las personas
que han participado y que nos han acompañado en esa. Tenemos una última pregunta, pero simplemente para saber si desean ustedes recibir más información sobre el tema, los dejo que contesten, mientras también invito a las personas, somos un grupo, bueno, tenemos un buen número de participantes, entonces les pido que si nos compartan sus preguntas, sea por el medio de preguntas y respuestas, o sea, también a todos los he habilitado con el micrófono. Entonces, las cámaras no nos dejan habilitar. A veces que me preguntan, quiero prender mi cámara, pero no nos dejan prender la cámara. Entonces, cualquier persona que desee también prender su micrófono y hacer la pregunta directamente, bienvenido. Muchas gracias por las personas que nos han contestado. Entonces, a las personas que sí, les enviaremos la información y, por supuesto, respetamos su decisión. Entonces, también la Cámara de Comercio queda a su disposición. Repito que en un par de semanas vamos a compartir esto en nuestro canal de YouTube y la presentación será compartida para las personas que estuvieron hoy. ¿Hay alguien que tenga una pregunta? Sí, Yasmín, adelante por favor. Sí. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, primero agradecerles por el espacio. Segundo, pues yo estoy agradecida que lo hubieran hecho vía web porque estoy en Colombia, entonces me hubiera sido un poco más complejo trasladarme. Y quería hacer como una pregunta sobre el estudio de precios, porque, bueno, son legislaciones diferentes. Aquí tenemos unos topes para hacer una declaración y otro tope cuando las compañías tienen que hacer estudio de precios. No sé si en Panamá todos los obligados a hacer la declaración 930 están obligados también a hacer el estudio de precios o solamente de pronto, no sé, por los ingresos o el patrimonio deban hacer el informe 930, pero no estén obligados a hacer el estudio de precios. No sé si me puedan aclarar, por favor. Mira, muy buena consulta, ¿no? Muy buena la pregunta. Mira, Panamá no existe un umbral. O sea, si existe un dólar con parte relacionada, igual debe presentar el informe de precio de transferencia, igual la omisión es el 1% de la multa y la multa general del estudio y la multa general del archivo maestro. Panamá no tiene el tema de los umbrales. Es importante de que nosotros nos ha tocado, de repente existen clientes o contribuyentes que tienen $250.000, por ejemplo, por el pago de regalía, una parte relacionada, y sus ingresos son $50 millones. Entonces, el análisis debe hacerse en función de los 250.000. Sin embargo, ¿cómo ayuda esos 250.000 generar esos $50 millones de valor agregado? Pero Panamá no tiene umbrales y la DGI pide información a cualquier tipo de contribuyente. Por ejemplo, hemos visto con clientes que ha pedido mucha información en los regímenes de zona franca, que como les señalaba, por ejemplo, zona libre de Colón, que solamente está sujeto al impuesto al dividendo y el impuesto complementario. Vemos que existen, la DGI ha sido bastante activa en cuanto del requerimiento de informe, y como bien lo señaló Frida, que seguramente me complementará, si no se presenta el informe dentro del plazo, la DGI va a aplicar la multa del 1% y adicionalmente le exige la presentación del informe. Entonces, al respecto, no sé, Frida, si quisiera complementar, por favor. Bueno, realmente la respuesta ya lo ha dicho usted, no hay un umbral específico, o sea, todo contribuyente obligado al informe, obligado al régimen de precios de transferencia, está obligado también al estudio. Sin embargo, sí, la ley menciona que la complejidad del estudio también dependerá de la complejidad de las operaciones y el volumen de operaciones. O sea que vamos a decir que en principio la administración debe ser consona con esto y entender que tampoco se va a presentar algo en gran detalle o algo muy extenso para un volumen reducido de operaciones. Igual el informe, nada más recordando, tiene un plazo establecido por ley al 30 de junio o 6 meses posteriores si es un periodo fiscal especial, pero el estudio no tiene un plazo definido, sino que es a solicitud de la administración. Entonces, en ocasiones, la administración no solicitará tanto a contribuyentes pequeños, pero siempre es bueno tener por lo menos preparado el análisis que sustenta el informe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Muy Frida. claro, muchas gracias.
Gracias, Yasmín, por la pregunta. Tenemos espacio para una pregunta más. Si alguien también desea hacer alguna otra pregunta dentro del público. Ah, perdón, creo que aquí me faltaba darle a las personas. Bueno, no, entonces con esto agradezco una vez más a todos los que participaron, a nuestros expertos en la materia. Les recuerdo una vez más que pronto compartiremos esas informaciones. Les deseamos un excelente día y esperamos verlos pronto en un evento presencial, con todas las de ley, con los expertos, con el excelente desayuno y sobre todo con la excelente compañía. Así que eso, que tengan un bonito día y más adelante, muchas gracias, un buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, Denise. Saludos, Edgar. Gracias. Saludos a todos. Hasta Gracias, luego. gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.